Hola familia, ¿cómo están? Hoy hablaremos de la disciplina en los niños que tienen entre 2 y 6 años. Esta etapa de la vida de cualquier ser humano se caracteriza por aprender a través de las experiencias. Es por eso que hago este video, pues cuando escuchamos a alguien hablar sobre disciplina infantil, la mayoría habla como si los niños de todas las edades fueran iguales, siendo que las capacidades de aprendizaje, comunicación y pensamiento son muy diferentes en cada edad. Te dejo un enlace al video que hice sobre la disciplina en niños de 0 a 2 años, pues es importante que comprendas cómo funciona esa etapa para que puedas entender mejor lo que hablaremos en este video, y para que vayas dándote cuenta del proceso paulatino que llevan los niños en su desarrollo. Una vez que los niños han aprendido lo básico sobre cómo moverse y expresarse, comienza esta segunda etapa en la cual ellos empezarán a conocer más a profundidad las reglas del mundo, y me refiero tanto a reglas físicas como sociales. La forma en la que aprenderán estas reglas es principalmente por medio de la experiencia. Por ejemplo, si le dices a un niño que no brinca en los muebles porque se va a caer, puede obedecerte solo si alguna vez en su vida se ha caído, es decir, si la experiencia le ha enseñado el dolor que implica caer. Aunque hay casos en los que ni siquiera así obedecerá, pues puede ser que no relacione su experiencia pasada de haberse caído con su acción actual de brincar en los sillones. Esto sin contar que la forma en la que se vive el tiempo en esa etapa es muy diferente, pues los niños de estas edades viven principalmente en el presente y no siempre les resulta fácil pensar en el pasado para reflexionar y aprender de él, así como reflexionar en el futuro para prevenir problemas. Debido a sus características, los niños de estas edades necesitan a un adulto responsable que los guíe con firmeza y respeto. No necesitan un amigo ni un consejero, pues para eso están sus compañeritos, sus hermanos o sus vecinitos. Por lo cual, no ser firme con los hijos es quitarles lo que realmente necesitan a esta edad. También debo desmentir esa creencia que se tiene que ser firme es lo mismo que ser agresivo o irrespetuoso con los hijos, pues no es así. Los niños en esta etapa aprenden de las consecuencias que tienen sus actos. Si algo les produce un resultado positivo, lo repetirán. Y si algo les produce un resultado negativo, o si no les produce ningún resultado benéfico, lo dejarán de hacer. Debo aclarar que consecuencia es cualquier cosa. Cualquier resultado que se obtenga de una acción es una consecuencia, por más pequeña que sea. Si el niño dice una grosería y alguien se ríe, eso es una consecuencia, generalmente positiva. Si el niño hace un dibujo y papá no le presta mucha atención, eso también es una consecuencia. Sin embargo, hay consecuencias peligrosas que no podemos permitir que los niños experimenten. Por ejemplo, no podemos permitir que el niño se caiga de la azotea con el fin de que comprenda que no debe jugar en un lugar así, ¿verdad? Y es precisamente por esto que los padres deben empezar a imponer sus propias consecuencias para que sus hijos aprendan de ellas, en lugar de esperar que la vida les imparta consecuencias que pueden ser muy dolorosas, perjudiciales y a veces irreversibles. Te dejo el link en las tarjetas de mi video Cómo impartir consecuencias adecuadamente para que profundices en este tema. Algo que todo padre debe entender durante este periodo es que cada vez que su hijo se porta mal es una oportunidad para poner un límite. Ningún ser humano nace sabiendo cómo comportarse a la perfección. Es cierto que hay niños más tranquilos y otros más inquietos, pero aún los pequeños más apacibles cometen errores y de vez en cuando se portan mal, y está bien. Al igual que en todas las etapas del desarrollo, en este periodo hay diversas causas que pueden producir malas conductas. Algunas de ellas son similares a las que se presentan en la etapa anterior o posterior, pero la forma en la que se deben abordar es diferente en cada una de ellas. Muchos de los videos que tengo en mi canal están dirigidos hacia los niños de esta etapa, y de hecho, todo lo que hablaré en este punto puedes aprenderlo a profundidad en mi video sobre por qué los niños se portan mal. La falta de límites claros y concisos es una de las principales razones detrás de la mala conducta de los niños, y los límites se establecen en la mente del pequeño a través de las consecuencias que recibe por sus acciones. Las dificultades para adaptarse también pueden ser una causa de mala conducta. Cuando hay un cambio repentino, sea cual sea, este puede causarle al niño problemas de adaptación. Cambio de casa, cambio de colegio, divorcio, son solo algunos ejemplos. La falta de atención también es una causa muy común de la mala conducta, y esto se da cuando los padres conviven poco con sus hijos. Llevarlos a la escuela y darles de comer no son formas de convivencia, ¿entendido? Jugar, platicar y realizar actividades juntos son ejemplos de verdadera convivencia con los hijos. Vivir en situaciones de estrés tal vez no sea la causa más común del mal comportamiento, pero las conductas negativas que se generan en estos casos son muy graves. Pero, ¿qué significa que un niño viva en situaciones de estrés? Con esto me refiero a casos de niños que presencian peleas entre sus padres, niños que tienen riñas constantes con sus hermanos, niños que son víctimas de cualquier tipo de abuso, niños que discuten y pelean con sus padres, solo por mencionar algunos ejemplos. ¿Quieres tener hijos disciplinados y rectos? Pues lo primero que debes hacer es volverte una persona disciplinada y recta.
Tu ejemplo es fundamental en estas edades para tus hijos, así que todo lo que quieras que hagan tus hijos, hazlo tú primero. Pero, ¿y qué podemos hacer cuando los niños inevitablemente se porten mal? Lo que yo recomiendo es que la primera vez que un niño cometa una mala acción se hable con él y se le explique el por qué no debe tener esa conducta, y se le informa cuál será la consecuencia impartida por los padres que recibirá si la vuelve a realizar. Trata de evitar los típicos castigos, pues recuerda que una buena consecuencia debe ser breve, sencilla y relacionada con la conducta. Este primer paso es importante, pues es una forma de ejercitar las capacidades de reflexión de los hijos, pero no te hagas ilusiones, no siempre funciona, en especial si el niño es muy pequeño o si ya ha aprendido a comportarse mal, pero aún así debes realizar este paso. Pero recuerda que solo se realiza la primera vez que haga una mala conducta. Si el niño vuelve a cometer la mala acción, por favor no vuelvas a explicarle nada, simplemente debes irte directamente a la consecuencia. ¿Pero esto no es muy severo? Tal vez, pero esa es la forma en la que funciona la vida real. Ella no te da segundas oportunidades. Además, si no haces esto, le estarás dando a entender que las reglas son algo con lo que se puede jugar. Y ese no es un buen aprendizaje, por lo menos no en esta etapa. Una vez que tu hijo haya cumplido con su consecuencia, entonces sí es momento de que hables con él y le expliques por qué no debe hacer eso que está prohibido. Pero también te recomiendo mucho que le expliques que lo que hizo fue un error, y que está bien que se equivoque, pues de eso se aprende, y que estás seguro o segura que cada vez él va a ser más capaz de controlarse y que muy pronto va a llegar el momento donde ya no se va a equivocar, y por lo tanto ya no tendrá esas consecuencias negativas. Esto para mí es importante, pues ayuda mucho a motivar a los hijos a que se porten bien y a que tengan confianza en ellos mismos de que sí pueden portarse bien. Sin embargo, todo esto lo debemos hacer solamente como una forma de reforzar lo que ya aprendió a través de su propia experiencia. Pues si solo le hablas y el niño no tiene ninguna experiencia para fundamentar lo que le dices, simplemente tendrá poco peso para él. Algo muy importante en todo este proceso es la actitud. Te recomiendo que le expliques a tus hijos que esas consecuencias que reciben no es que tú las pongas porque quieres, porque estés molesto o porque te guste hacerlo, sino que es la forma en la que funcionan las cosas. Te recomiendo que pongas como ejemplo algún juego o videojuego que le guste a tu hijo para explicar esto. Y señálale que en los juegos también hay reglas, y las consecuencias en la casa funcionan igual. Esto ayudará al niño a ver las consecuencias como algo natural y justo. Es por eso que deben ser aplicadas con neutralidad, pues si se aplican con gritos y reproches, lo que hacemos es que las vea con miedo, y eso causará que solo las siga por temor más que por comprensión, o incluso puede hacer que huya de ellas, mintiendo o adquiriendo otros hábitos inapropiados. ¿Alguna vez has visto a jóvenes o personas adultas que no miden las consecuencias de sus actos? ¿O personas con poca voluntad que hacen cosas que son negativas para ellos? Pues tienen dificultad para contener sus impulsos. Pues esos son algunos ejemplos de lo que puede pasar cuando una persona no aprende lo que debe en esta etapa de la vida. Las consecuencias a corto plazo de no educar correctamente a los hijos en estas edades suelen ser niños desobedientes y que solamente hacen caso hasta que se les grite o se les amenaza, lo cual muchas veces daña la relación entre padres e hijos, sembrando problemas aún más grandes. En los niños con temperamentos más tranquilos, muchas veces los padres no sienten la necesidad de ser demasiado firmes con las reglas y consecuencias, pues es rara la vez que estos niños se portan mal y dejan pasar las pocas malas acciones que cometen. Sin embargo, estos niños corren el riesgo de ser el típico joven que era bien portado hasta que llegó a la adolescencia. Cuando ya se han desarrollado problemas de conducta en esta etapa, lo primero que le digo a los padres es que tengan paciencia, aunque parezca difícil, pues en la mayoría de los casos se debe ir corrigiendo uno a uno los malos comportamientos. No podemos esperar que de un día para otro el niño sea capaz de comportarse de manera ejemplar. Es por eso que yo recomiendo que se comience a trabajar con una sola mala conducta, y una vez resuelta, seguir a la siguiente y a la siguiente. Por ejemplo, podemos empezar a utilizar el método del punto anterior para que una niña aprenda a guardar sus juguetes, y nos enfocamos solo en ese problema. Una vez que se haya superado, escogemos otro. Yo recomiendo empezar de preferencia con los problemas de conducta más sencillos, pues cada escalón que sube el niño, es decir, cada mal comportamiento que se supere, lo fortalece y hace que los siguientes sean relativamente más fáciles de superar.